Ya, comenzamos entonces este taller, eh, que es la corrección de la prueba de cátedra de ayer. Apreciación general de la prueba: fácil, difícil, larga, corta, se vio lo que se hizo, habían cosas nuevas. ¿Cuál es su Igual a la apreciación? formativa. Igual a la formativa, ya. ¿Les sirvió haber hecho la formativa? Sí. Sí. Sí, Mucho, profesor. Ya, qué bueno, Demasiado. qué bueno, qué bueno. La idea es justamente eso, que tuviesen una idea para dónde va la evaluación del curso, qué se mide. ¿Ya? En general son así las pruebas, partes de aplicación, partes de demostración o habilidades un poquito más superiores. Por ejemplo, en la pregunta número 3, en donde teníamos que justificar, ¿cierto? Eh, ciertas líneas de un procedimiento basado en los axiomas. Fueron hartos temas que se estudiaron en la unidad 1 y fíjese que en 5 o 4 preguntas se condensaron todos ellos, ¿ya? Y va a pasar así, conforme vamos avanzando, se van a ir integrando nuevas ideas, nuevos conceptos matemáticos, ¿sí? En la resolución de nuevos problemas, ¿ya? Entonces, no es que no corre aquí el refrán materia pasada, materia olvidada, no, no puede ser. Lo que viene ahora a continuación en la siguiente unidad necesita de todo esto que vimos en la primera prueba, de todo esto que vimos en la primera unidad, ¿ya? No nos podemos olvidar de eso. Vamos, aquí, fíjese, está, bueno, a cada uno de ustedes les tocó una prueba diferente en número, pero idéntica en esencia o estructura. Los parámetros o los números, los valores que le aparecían a cada uno de ustedes eran eventualmente diferentes, por lo tanto cada uno resolvía un problema distinto. Sin embargo, todos los problemas tenían la solución en base a esos parámetros y aquí las podemos describir, ¿ya? Vamos a ver la primera. En la primera yo elegí, para mostrar un ejemplo, ¿sí?, estos parámetros: C igual a 2, A igual a 2 y B igual a 7, en donde esta ecuación con los parámetros A, B y C me queda escrita de esa forma, ¿ya? Probablemente a alguno de ustedes les tocó esa misma ecuación que voy a resolver ahora, o a nadie le tocó esa ecuación, ¿ya? Porque fíjese que tiene 1, 2, 3, 4, 6 valores para A, no, 5 valores para A, 4 para B y 6 valores para C. Entonces tengo 5 por 4, 20, y 20 por 6, 60. 60 combinaciones posibles. Podrían repetirse o podrían no repetirse, ¿ya? Entonces, no sé si a alguno de aquí le tocó exactamente este problema. A mí. Parece que a mí me tocó. ¿Sí? Ya, genial. No me acuerdo. Entonces, Lo ¿qué tengo, hacemos, bueno. ¿qué hacemos aquí? Primero, reescribir, perdón, no, reescribir no, porque el sistema le da la ecuación. Lo que hacemos es hacer la restricción, ¿ya? Y la restricción, como aparece aquí, x menos c en el valor absoluto en el denominador, es lo que tenemos que restringir, que x sea distinto de c. Y esa es la respuesta. Indique la restricción, tiene que elegir, y tenía que elegir el distinto, ¿cierto? Y distinto del valor de c. En este caso, como yo elegí c igual a 2, es distinto de 2. ¿Sí? ¿Lo tuvo bien hasta ahí? Ese era punto base, Sí. prácticamente. Luego, lo que hice yo para resolver esto es multiplicar por el valor absoluto de x menos 2. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque estoy seguro que esto es distinto de 0, porque lo he restringido, ¿sí? Mi restricción son todos los reales excepto el 2. ¿Ya? Entonces puedo multiplicar por el valor absoluto de x menos 2. Y me queda un valor absoluto al cuadrado, ¿sí?, en el primer término, ¿cierto? Luego se simplifican el numerador y el denominador, o el x menos 2 sobre x menos 2, y multiplico el 5 por x menos 2. Y me queda esta ecuación que pareciera así, tal como está, pareciera ser cuadrática, pero como está en términos del valor absoluto, tengo que llevarla a la forma de ecuación cuadrática, ¿ya? Para hacer eso, yo identifico los casos del valor absoluto. Y aquí tengo dos casos, caso 1 y caso 2, ¿ya?
Cuando el x es más grande que 2, la parte dentro del valor absoluto es positiva, ¿sí? Y cuando el x es menor que 2, la parte dentro del valor absoluto es negativa. Y eso va a producir un cambio de signo, pero solo aquí. ¿Alguien me puede decir por qué solo ahí se produce el cambio de signo? Eh, que se supone que cuando es positivo sale sin la barrita y cuando es negativo salía con un signo entre medio, o sea, un Ya, signo negativo al frente. perfecto, ese es el cambio de signo. ¿Y por qué yo no hablo del cambio de signo acá, en el valor absoluto al cuadrado? Porque como está al cuadrado todo es positivo. Exactamente. Aunque sea en cualquiera de los dos casos, al cuadrado siempre me va a quedar la expresión positiva. ¿Sí? Entonces, cuando el x es mayor que 2, me queda me queda 5 por x menos 2, ¿cierto? Y cuando el x es menor que 2, me queda 5 por menos x más 2. ¿Sí? O sea, cambio los signos. Aquí se cambia el signo. Y ahora sí tengo dos ecuaciones cuadráticas que resolver. ¿Ya? La primera me queda simplemente x al cuadrado menos 9. ¿Ya? Porque hay varios términos que se van a simplificar, por ejemplo, o se van a juntar como términos semejantes. Este menos 4 con ese 5, ¿cierto? Me quedan menos 9 y aquí me quedan menos 10 y menos 10 al otro lado se van a cancelar. En el caso de la otra ecuación, ¿ya? Me queda la ecuación x cuadrado más x menos 20 en esta línea, igual a 0. En cualquier caso, en cualquier parámetro, siempre iba a quedar una ecuación linda para resolver. ¿Ya? De hecho, esa es la idea o lo interesante de poner estos parámetros así, que en las respuestas va a tener respuestas eh, accesibles. ¿Ya? Y más aún, la respuesta final, fíjese, va a estar dada en términos de los parámetros. ¿Ya? Yo podría haber hecho este ejercicio considerando los parámetros, ¿cierto? Sería un poquito eh, más de análisis, pero eh, la respuesta finalmente va a quedar en términos de los parámetros. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que en esta ecuación cuadrática, en el caso 1, me estoy restringiendo los x más grandes que 2. Y la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, 0 y 9. Pero de estas dos, solo una es más grande que 2. Y esa es la x igual a 9. ¿Ya? Fíjese que x igual a 9 se escribe como b más c en la elección de los parámetros que yo elegí. b más c es 2 más 7. Y en la otra ecuación, en el segundo caso, las soluciones parciales son menos 5 y 4. Pero en este caso estoy pensando solamente en x menor que 2. Y los x menor que 2 son, o sea, el único es el menos 5, que tiene la forma c menos b. Y ahí están en nuestra prueba las soluciones, c menos b y c más b. Y es un conjunto así, 9 y menos 5. Aunque aquí se pedía que ingrese la respuesta de menor a mayor. Entonces, si usted ingresaba 9 y menos 5, en este caso, por ejemplo, se iba a equivocar. No sé qué dice en su papelito, Omar. Ah, no, no dice nada, profe. ¿Está mandando un Está, mensaje? no, ¿No? está sorprendido. Ah, ya. Ya sabe que puede abrir su micrófono o escribir en el chat en cualquier momento para hacer preguntas, ¿ya? Entonces, lo que le iba a decir es que era importante seguir la indicación de la prueba. Si yo pongo esta respuesta como mi respuesta, va a estar mala. Aunque son las respuestas correctas, va a estar mal. ¿Por qué? Porque como hay que programar y el sistema compara uno con uno, ¿ya? Primero había que anotar el menor, es decir, primero tengo que anotar el menos 5 en este caso, y luego el mayor, que es b más c. ¿Sí? No sé cómo les fue con eso. La tuve bien. Yo incluso cuando vi que se podía elegir el tipo de llave de si los tomaba, yo dije, acá lo hicieron a propósito, quería que me equivocara.
Y Sí. dije, no, estos son 2 elementos, así que son con llave. Muy, muy bien. 2 elementos. En la elección de los corchetes también entiendo que tenía puntaje. ¿Ya? Pero sí, es importante distinguir cuando es el intervalo como solución o los puntos como solución. ¿Ya? Oh, la Richard, vendí, en eso me ¿te, fue equi- mal. te equivocaste? Yo puse corchetes, sí, Ya, ya, bueno. la decepción. Ahora, Demonios. en la última dice, si U representa la solución más pequeña, la solución más pequeña siempre iba a ser negativa. Ojo con eso. ¿Ya? La solución más pequeña es C menos B. ¿Sí? Y fíjese en los parámetros. C, el máximo parámetro es 6, el máximo valor es 6, y B, el más chico, es 7. Entonces, C menos B siempre es negativo. Cuando se propone U elevado a 3 medios, eso es pensar en la raíz cuadrada de U al cubo. Como el U es negativo, U al cubo también es negativo, por lo tanto la raíz cuadrada de U no es un número real. ¿Ya? Entonces, independiente cuál sean los parámetros que haya elegido, U al cubo, o sea, U elevado a raíz de U elevado a 3 medios, no es un número real. ¿Ya? Yo justo le había hecho esa pregunta al profe ayer cuando estaba pasando materia. Le mandé un, profe, ¿y qué pasa si el numerador es, ¿cómo se llama? Par. Por ejemplo, si fuera un 2, porque si después me queda la raíz dentro, al estar elevado a un número par, la base negativa hubiese quedado positiva. Pero me dijo que eso ocurría siempre y cuando el denominador igual fuera impar. Ay, a ver, de nuevo, creo que Sí, entendí porque otra si cosa. no se hubiese podido simplificar. Es que yo le mandé él dijo que sí o sí va a ser real si el denominador de la fracción era impar. Y nos dio Sí, el ejemplo del -1 elevado a un tercio. sí. Pero yo le dije, profe, ¿y qué pasa si tengo, por ejemplo, -3 elevado a 2 tercios? Y a mí no me había dado cuenta que abajo el denominador puse impar. Mi idea era decirle que si el numerador era par, al estar elevado a un número par dentro de la raíz, no hubiese quedado un número positivo. Pero Sí. me dijo que eso solamente podía ocurrir si el denominador también era impar, porque si no se iba a terminar simplificando. Claro, hay que entender que que finalmente es la fracción del exponente, la fracción simplificada en la que tenemos que considerar para saber si es o no número real. ¿Ya? Pero sí, cuando tengo denominador aquí, este denominador, con el exponente ya irreducible, impar, siempre es real. ¿Ya? Pero si es par, ahí tengo problemas. ¿Ya? Bien, en la segunda, dice, considere la ecuación, aquí también con parámetros, también debió haberle tocado a todos distintos, kx cuadrado menos mx igual a menos mb. Y el k y el b están entre el 2 y el 10. Yo elegí el 2 y el 3, ¿ya? Los dos primeros, da lo mismo, si todo se hace igualito, ¿ya? También las respuestas están en términos de esos parámetros. Entonces, reemplazo, ¿cierto? Y analizo el discriminante. El discriminante, si se fija, podemos rastrear. Este es el K que está aquí, y este K va a estar en esa posición. Y el menos B, o el B, está aquí, está acá, y está aquí. Entonces la expresión del discriminante siempre es m al cuadrado menos 4 por k por b m. ¿Sí? Esa es la expresión del discriminante. Aquí era donde no Profe, podías poner el elevado a. profe, ¿No? ¿Sí? yo le iba a decir que aquí, en esta parte de la prueba, me dijo
¿A qué conjunto tenía que pertenecer M para que la solución sea vacío? Y no supe contestarlo. Ya, vamos a verlo. Vamos a ver porque para que la solución sea vacía, significa que la ecuación cuadrática no tiene soluciones. ¿Ya? Y que no tenga soluciones significa que el discriminante es negativo. Es esta parte. Pero, profe, es que yo vi la corrección, y la corrección, o sea, en esa retroalimentación, en la retroalimentación decía específicamente la pregunta, ¿cuándo esto no tiene solución en los reales? Y ahí el discriminante lo igualaban a Menor a cero. menos 0. ¿Se hace igual para vacío? Sí, sí. Sí, Es lo porque mismo. es lo mismo. Acuérdense que nuestro curso es de números reales, entonces que no tenga solución o que tenga solución vacía, sí, en este contexto es lo mismo. ¿Ya? Ahora, estrictamente, que tenga solución vacía significa que no tenga ninguna solución, pero las ecuaciones cuadráticas siempre tienen solución, lo que pasa es que a veces no están en los números reales. ¿Ya? Y aquí lo que estamos pensando es que no tenga solución en los reales, o que la solución sea vacía, es equivalente. ¿Ya? Porque yo hice eso para que me diera, o sea, no, yo lo que yo hice fue ir a graficarlo a GeoGebra para saber en qué momento no tenía solución ¿Ya? y no me dio nada, así que Pero lo eso omití. se puede hacer algebraicamente, Richard. Mira, para que no tenga solución, necesito esto. Necesito que el discriminante sea menor que 0. ¿Ya? Y mira, en términos de los parámetros, yo puedo tomar esto y que esto sea menor que 0, ¿cierto? Y de todas maneras factorizar aquí. Lo voy a hacer con rojo a esta parte, a este lado. Entonces me queda m factor de m menos 4k por b. Y esto quiero que sea menor que 0. Esta expresión representa una parábola, como tú lo fuiste a graficar. Es una parábola y aquí tengo los dos puntos de corte. Este significa que corta en el 0 y este significa que corta en el 4k por v. ¿Sí? Entonces tengo un grafiquito que es así, cóncavo hacia arriba, corta en el 0 y aquí corto en el 4k por v. Entonces me preguntan, ¿cuándo esta parábola está por debajo del eje X? Menor que 0 significa eso, por debajo del eje X. Y es esta parte de la parábola, ¿cierto? Entonces me sirve todo este intervalo. Sin los extremos, claramente, porque ahí es igual a 0. Y yo no quiero que sea igual a 0, quiero que sea menor a 0. Entonces es solamente entre el 0 y 4k por v, o 24 en este caso, considerando estos dos parámetros que yo elegí. ¿Ya? María Francisca y Richard, ¿por qué dicen trampa en el chat? No, profe, porque el Richard dijo que usó GeoGebra, po. Ah, Trampa. mire, nosotros, después de discutirlo un montón de rato, pensando en de qué manera nuestros propios estudiantes, que tanto queremos y estimamos, nos podrían engañar, ¿sí? Y sabíamos que podían recurrir a esa trampa, ¿ya? Ahora, si lo hizo, solo está en su conciencia, pero Richard nos acaba de decir que tampoco era muy... tampoco le fue tan útil. Ahora, si le fue útil, igual significa que aprendió. ¿Qué aprendió? Aprendió que si lo grafica, lo lleva a una versión geométrica y en la versión geométrica tiene que hacer esta interpretación de que lo único que le sirve es lo que está por debajo. Es decir, traducir de esta condición discriminante menor que 0 a una cosa gráfica también es parte de las habilidades que nosotros necesitamos desarrollar. Así que trampa, trampa, trampa,
No sé si es tanto. Quizás usó recursos que tenía a la mano, Ilegales. legales, o que podía, porque nadie lo está controlando, pero sí es importante de que sea un trabajo honesto, es decir, sí, yo sé esto, hasta aquí sé, ¿ya? Ya creo que lo habíamos conversado, de que nuestro sistema nos ha transformado en que siempre la recompensa es la nota, ¿ya? Y no, aquí la recompensa es aprender. Ya, entonces se entiende este análisis, ¿ya? Dice la solución es vacía cuando el m está entre 0 y 2k por b o 0,24 o los parámetros que le hayan considerado. Aquí los corchetes son abiertos, es decir, del 0 abierto hasta 4k por b también abierto. ¿Sí? Y no son dos puntos como antes. ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. Sí, profe. Ya. En la tercera, yo no hice el desarrollo porque tenemos las respuestas aquí. Bueno, vi que las respuestas que ustedes dieron fueron bastante extensas algunas, ¿ya? Pero está bien, vamos, esa la tenemos que interpretar. Dice, Yo me fui a la bola. sí, hay unas que sí, tremendo testamento va a escribir. Dice, considera el cálculo que se hace aquí, ¿ya? Aquí el parámetro era lambda, ¿ya? Pero no nos interesa tanto eso, nos interesa la justificación, ¿ya? La justificación, ¿qué hago para pasar de la línea 1 a la 2, de la 2 a la 3? ¿Ya? Entonces la pregunta es, para obtener la línea 2, para obtener esa AC igual a por lambda, ¿ya? Para obtener esa es pasar de la línea 1 a la línea 2. En la línea 1 tengo que usar el axioma de los inversos aditivos, tengo que, me va a quedar a ver aquí. Vamos a hacer aquí. C por A menos B más B igual a lambda por A. Aquí, axioma del inverso aditivo, ¿cierto? Axioma inverso aditivo. Entonces me queda C por A más 0 igual a lambda por A. Acá tengo que usar el neutro de la suma. Me queda C por A igual a lambda por A. Y después tengo que hacer la conmutatividad. Tengo que hacer A por C, conmuto. Me queda lambda por A. Estos tres axiomas son los que tengo que utilizar. ¿Cierto? Profe, pregunta. Pregunté. Es que como que yo estaba así súper inspirado, entonces me quedó el A entre paréntesis. Yo puse y por distributividad del producto respecto a la suma, creo que fue, y como adentro solamente me quedó el A, que solamente me quedó el término AC. Ya, a ver, ¿Está Sabrina. mal? Cuando haces esto, No, si sé, si debía haberlo dado vuelta y yo le puse no, si distributividad. Ya, pero es que quiero que veas que no hay distributividad aquí. No, si lo noté. Por ¿Por eso qué? digo que está mal. ¿Por qué no hay distributividad? Porque la distributividad exige que aquí haya otra cosa. Podría haber usado ¿Profe? distributividad aquí, en esta línea. Y le queda ¿Profe? C por A al tiro, a C por 0. Y luego aquí la propiedad del 0. ¿Sí? Le queda C por A más 0 y aquí el neutro de la suma. Eso sí Yo escribí sería un tremendo tratamiento y me equivoqué. chota, ya. Pero no había distributividad ahí a la vista. Pablo. Ah, es que yo sí usé distributividad, pero en la primera línea y después Yo abajo igual. ocupé el inverso. Yo usé conmutatividad. Pero según yo daría lo mismo, O creo. sea, sí da lo mismo, pero Pero en distinto orden. es O sea, distinto orden, claro. distributividad del Esa, producto respecto a la mire, suma. esta parte de la prueba tenemos que revisarla a mano, ¿ya? No como lo anterior, que eso asigna puntaje directo. Entonces, si usted lo explicó bien y está bien hecho, Ah, ya. Claro, porque va a como que estar bien. hice otro camino.
Claro, hizo otro camino. Por eso le decía a Sabrina, si usted aquí dice, apliqué distributividad, ya, sí, veamos qué dijo y qué hizo. ¿Ya? Pero el camino directo es estas tres que yo le dije acá, ¿sí? Es el camino directo y solo tres propiedades, tres axiomas. ¿Ya? Y después dice, para obtener la línea 3, ¿qué propiedad o hipótesis ocuparon? O sea, pasar de AC igual a por lambda a llegar a C por A, es el inverso, ¿cierto? Inverso de A o inverso multiplicativo, y me queda 1 partido por A por C igual a 1 partido por lambda. Entonces aquí también inverso, luego esto me queda 1 por C igual a 1 por lambda, entonces el neutro, ¿cierto? En la multiplicación. Y al multiplicar por 1 partido por A, estoy asumiendo que la es distinto de 0. Entonces está el uso de la hipótesis, A distinto de 0. ¿Sí? Y aquí uso el neutro multiplicativo. Me queda C igual a lambda. Entonces tengo hipótesis que A es distinto de 0. Ahí está. Esta hipótesis. Tengo axioma del inverso multiplicativo. Aquí está, axioma del inverso multiplicativo. Compatibilidad algebraica respecto a la igualdad, claro, porque estoy multiplicando. Y el axioma del neutro multiplicativo. Ahí está. Profe, ¿Sí? ¿sería redundante asociar cuando tengo tres factores? O sea, cuando aplico el inverso y ahí tengo tres factores, ¿sería redundante asociar? No es No, redundante. Porque no es no redundante. eso, el inverso con el A. Eso asocié. Es que Eso. en realidad sí es la asociación, Yo porque igual la asocié. lo que haces es esto, mira. Lo que haces es cuando multiplicas por 1 partido por A, tienes eso y multiplicas por 1 partido por A. Y tienes A partido por A por lambda. Entonces, para llegar de esta línea acá, tienes que asociar así primero. Y luego acá. Entonces, sí hay una asociatividad. Buenísimo, ya. ¿Ya? Clarito. Sí. ¿Sí? Entonces, no es redundante, sí es, y creo que falta aquí en la pauta. ¿Ya? Profe, ¿en la de arriba es igual o no? Porque al principio, por ejemplo, cuando usted puso el menos B más A, Así, claro, claro. Claro, también sería como la asociatividad aquí de base, antes de. Sí, sí, también faltaría explicarlo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, chicas, que quieran hacer? Yo estaba segura que esa la tenía toda bien, profe. Y ahora no, yo también hice la asociatividad, me quedaba entre paréntesis y ya no me acuerdo. Sí, después, aparte de ese paso, también dije, ay, distributividad, que soy mongólica. Todo se me puede pasar Profe, por alto. Profe, Ah, ¿y si pero yo...? ya Richard, dale. No, dale, Antonio. No Yo estoy caché, aquí que ¿la quiere pasar la distributividad materia. estaba o no? ¿Del producto respecto a la suma? depende cómo lo haya explicado. Porque en este caso, en la primera línea, de la primera a la segunda, si es que efectivamente tomó el C y lo multiplicó, o aquí en esta línea, tomó el C y lo multiplicó por A y por 0, y lo explicó así, sí, sí está. Pero No, pues no lo expliqué así, pero sí entonces puse no la está, po, no existencia la del usó. inverso y del neutro. Po. Anto, no hay una Uy, sola justificación, ¿ya? ya. No hay una sola justificación. Hay un camino que puede irse por la distributividad, sí. Si usted lo explica así, tiene que ser coherente. Tiene que decir, aplicando la distributividad me queda C por A y C por 0. Y después ahí tendría que aplicar la propiedad del 0, ¿sí? El 0 por C igual a 0, ¿sí?
Y Ya, después... Pero, profe, ¿Mm? en realidad yo puse así como en el lado izquierdo pasó esto y en el lado derecho esto otro, pero no es como, en la única parte que utilicé o puse como A distinto de cero fue en la parte, en la pregunta B, Sí, cuando sí. uno coloca la hipótesis, pero en el, por ejemplo, en la primera pregunta no coloqué el axioma, está presente el axioma este, después utilizó este, y ahí terminaba. Aquí nosotros Y tenemos ahí puesto 3. Tenemos solo 3, como el camino directo, ¿ya? Faltaría, yo creo, incluir la asociatividad, ¿ya? Pero con esos 3 está, con el axioma del inverso aditivo, con la existencia del neutro sea, y la de hecho, conmutación. esos los puse, pero además tenía la distributividad. ¿Y cómo distribuyó? Eh, lo consideré en la primera parte, Pero, porque queda C, A por C. Y eso lo asumí como en distributividad, porque queda 0 y queda el A. Entonces queda AC. no entiendo, Antonio. A ver, dime Uy. qué escribiste, así textual. Puse que en el paréntesis se utilizó el axioma de existencia del neutro, no, o sea, del inverso. ¿Esto? Después, la distributividad del producto respecto a la suma. Y Ya, también estaba presente el neutro. ya, Y esa después puse en el lado derecho se aplica la conmutatividad multiplicativa. Igual puede ser, ya, pero porque sí, pero se la distribuyó distributiva, C por A y C por 0, pero en y ese después caso, el C por 0 el neutro. a ver. Ya. Primer paso, ¿qué hago? ¿Distribuyo o Sí. no? Si la No. O sea, no, el inverso. ya, el inverso, aquí inverso. Sí, sí. Inverso aditivo, Existencia perfecto. inversa. Entonces hago C A más 0 igual a lambda por A. Ya, La luego ¿qué más? existencia de un neutro. No, se distribuye. Ya, O sí, sea, existe el neutro y se distribuye. ya, elija una, porque la aplicamos de una. Distribuye, Se espérese, distribuye. si es que usted dice se distribuye, tendríamos que decir, perdón, distributiva, tendríamos que decir C por A más C por 0. Sí. Y en Y ahí se este le agrega paso otro. tendría que decir que hay una propiedad del 0, como 0 por cualquier real es 0, ¿ya? Entonces aquí, propiedad del 0, vamos a llamarle así. Y todo esto igual a lambda por A, me queda C por A Es del neutro más 0. multiplicativo. No, pues no es neutro multiplicativo. Ah, Igual a lambda por A. Te fijas que aquí tienes una propiedad diferente, si es que te vas por el camino de la distribución. ¿Sí? Sí. Y luego, aquí en todo esto, para que te quede C por A, tendrías que aplicar Pero neutro es que aditivo. eso no se podía aplicar antes. ¿Qué? Cuando está C por A más C por 0, yo asumí al tiro que eso era 0. Entonces, por eso coloqué el neutro. Y no Ya, coloqué la pero propiedad. lo asumiste por una propiedad que usaste. Ah, sí, pues, pero no la expliqué. Vale. Ya, pues, y justamente eso es la pregunta. ¿Qué propiedad o axioma se ocuparon? ¿Ya? Sí. Entonces, insisto, si te vas por el camino de la distributividad, no es malo, pero hay que darse cuenta de que aparece una nueva propiedad. ¿Sí? Sí, pues. Ya. Ok. La respuesta que tenemos aquí en la pauta no va por el camino de la distributividad. ¿Sí? Ya, Entonces, pero ahora en el otro caso, porque tengo esas tres que usted dice, igual va a estar malo, ¿verdad? Porque coloqué una que no está. Como que no me o pegué sea, mucho. no lo sé, tendría que ver cómo lo escribió, ¿ya? Ya. Tendríamos que ver qué escribió, cómo lo justificó para saber si está bien o no. Pues no le puedo decir de antemano está malo porque lo Claro. puso,
¿cierto? Sí. Ya, eso. Ya, número 4. En el número 4, bueno, también con parámetros, ¿cierto? ¿Yo qué parámetro elegí? No, no elegí ninguno. Esta la hice sin parámetros. O sea, en general. Fíjese, tengo una función logaritmo en base 2, es una función creciente, ya sé todo lo que tenga que saber de ese logaritmo, pero el logaritmo en base 2 es creciente, pero en el argumento del logaritmo está el x multiplicado por un menos 1. Eso significa que produce una reflexión en torno al eje y. Por tanto, lo que pasó de ser creciente ahora es decreciente. ¿Ya? Eso es interesante verlo en el análisis de los parámetros que hicimos la otra vez. La primera pregunta es, si x está en A, ¿qué condición debe cumplir x? En realidad nos están preguntando por el dominio de f. Y el dominio de f es que el argumento del logaritmo sea mayor que 0, mayor estricto, por lo tanto x tiene que ser menor que k. Esta es la respuesta, x menor que k. ¿Ya? Necesito que todo este argumento, k menos x, sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Le dio así? Sí, Perfecto. Luego, dice, para la función f, ¿cuál es la preimagen de b? La preimagen de b significa que la función, esto está mal, que la función me está dando b, ¿ya? Entonces yo reemplazo mi función por lo que me dice mi expresión algebraica, que es logaritmo de 2, logaritmo base 2 de k menos x. Entonces aquí, aplicando la definición o la relación de exponencial y logaritmo, tengo que 2 elevado a b me da el argumento. Y como yo quiero saber cuál es la preimagen, es decir, cuál es el x que va a parar al b, yo despejo x, ¿sí? Y el x va a quedar en términos de k menos 2 elevado a b. ¿Se entiende esa parte? sí, profe. Ya, gracias, Sabrina. En la otra, dice calcular g compuesto con f en un valor específico. ¿Ya? Es simplemente evaluar y darse cuenta de que el número que le queda por evaluar aquí dentro del logaritmo es una potencia de 2. Es 2 elevado a más 1. ¿Ya? El número 2 elevado a más 1, evaluado en el logaritmo base 2, lo que hace, como lo vimos Profe, ahí, pero eso le iba a pasar a cada persona. a todos le pasa lo mismo. A todos les va a dar ese número. Oh, ¿Sí? Solamente que se reemplazaba el parámetro Richard, Claro. dependía del ejercicio. Por ejemplo, ah, aquí los parámetros, el K, no, sí, el K va del 2 al 8, el A va del 1 al 4 y el B entre el 3 y el 7. ¿Ya? Si reemplazas cualquiera de esos valores, siempre te da la misma expresión aquí adentro, una potencia de 2. 2 elevado a más 1. ¿Ya? ¿Y por qué tenía que dar a más 1 aquí? Porque la función tenía que ser en la G identificable claramente mayor que A o menor que A. Y A más 1 es mayor que A. Entonces tengo que evaluar este A más 1 en esa parte de la función, en el raíz de A más 1 menos, o sea, en el raíz de X menos A más 2. Entonces, lo que estoy evaluando es el A más 1. Sería la raíz, ¿cierto? De X, pero X es A más 1. Es la raíz de X menos A, aquí le pongo menos A, y afuera de la raíz, más 2A. Afuera de la raíz, más 2A. Y se me cancelan las A, me queda raíz de 1, y la raíz de 1 es 1. Y ahí está. Siempre me da 1 más 2A. ¿De acuerdo?
Y lo último es saber Aquí si sí. la función es o no inyectiva. Ahora, para eso, yo también podría haber hecho este truco que les muestro aquí, que es graficar la función. La función tiene dos tramos, la g. El primer tramo es una raíz, ¿ya? Que va a partir de el x, o sea, en el tramo de x mayor o igual a a. Mayor o igual a a es la raíz, ¿cierto? Que sube 2a unidades. ¿Ya? Esto lo vimos con los análisis de los parámetros. En la segunda parte de la función, para cuando x es menor que a, tengo una parábola que corta en el 0 y que corta en a. Entonces, el a está aquí y por la definición de mi función, el a es un parámetro más grande que 0. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar el 0 y aquí va a estar el a. El a puede ser 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Entonces voy a tener una parábola así. ¿Sí? Y ya sé que aquí esta cosa no es inyectiva, porque no me dan desde el vértice hacia un lado. Sé que entre 0 y a voy a tener imágenes repetidas, y aquí, dependiendo de esta altura, también voy a tener imágenes repetidas, o aquí imágenes repetidas, entonces no es inyectiva. ¿Ya? Y simplemente tendría que haber encontrado algún valor, un valor para... un valor que me dé dos imágenes, perdón, dos preimágenes que me den la misma imagen, eso. ¿Sí? Entonces, ¿es inyectiva la función g? No, no lo es. Y la última, bueno, en la última ya sé que la función... no sé, hasta ahí, ¿alguna duda? Por mi No. parte, ninguna. Ya. Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Cómo le va hasta ahora? ¿Cómo le fue en la prueba hasta ahora? Me equivoqué la del axioma. En la de los axiomas. Juja. Pero eso usted ya lo sabe. Pero al Bueno, menos la otra no es tan mal. ¿y los demás tenían los resultados inmediatamente o no? ¿O ya todavía no los conocen? No, cuando yo salí de la prueba, cuando se me acabó el tiempo, la revisión no me apareció ninguna respuesta. Y después cuando Ya. estaban hablando de que ya estaba la revisión, yo fui a ver y me decía que no podía revisarla. A Ya. mí tampoco me deja revisarlo, profe. Yo ahora la iba a revisar. Oh, disculpe. Profe, Ya. Ujú. a mí me quedó una duda en la parte de ay, la del discriminante. ¿Ya? Es que esa no te pedía como la resolución de lo que tú hiciste, pero no sé, quizá usted lo hizo así porque era así, pero yo lo hice como con los dos casos, por eso de regla de signos, no sé si está bien. Quizás también usted lo hizo así. A ver, ¿cómo eso de la regla de signo? O sea, no, es que no sé cómo, pero eso de cuando, yo sé que los signos no se multiplican, pero eso de más por menos es menos y eso. ¿Ya? Que claro, a nosotros nos pedían discriminante menor cero. Sí, esta. Entonces, sí. Entonces ahí están los dos casos, porque ahí usted factorizó por m y a mí mi caso creo que era m-4, o m-72, algo así. Pero, Ya, y tú quieres claro, esto, ya entiendo. Yo lo que hice fue factorizar por m y decir m menos sí, 4kb. yo también hice eso. Ya. Entonces ahí yo tenía ya, o m es menor que 0 y el otro mayor a 0, o m es mayor que 0 y el otro es menor a 0. Sí, eso Y es. ahí ver cuál se me intersectaba. Sí, eso es. Es lo mismo. Ah, pero siempre tengo que hacer esos casos. Sí, sí, Que a lo sí, que iba es eso que es. usted hizo solo uno, entonces. No, de hecho yo Ya. no hice ninguno. No hice ninguno porque yo me imaginé esto como una parábola. Claro, sí, sí, yo también la dibujé la parábola y también la marqué como usted, pero es que quería asegurarme. No, sí, está bien, cualquiera de los dos análisis, y son perspectivas diferentes nomás, ¿ya? En una estoy Ya, analizándolo aritméticamente o numéricamente, y en la otra, la que hice yo, fue analizarlo geométricamente, ¿ya? ya, profe. Y cualquiera de las dos va a estar bien. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto.
Ya, entonces, ¿alguna otra duda hasta ahí? No, no, ¿No? ¿Alguien que no, sí no. tenga dudas? Que pregunte nomás. Profe, le voy a hacer una consultita. Con eso de los axiomas, de antes donde había que justificar, si yo no ponía el nombre completo, igual bajaban puntos, ¿verdad? No, pero si pone ax del inverso aditivo, también funciona. También Ah, se ya. entiende. Es que creo que yo puse uno así como axioma de la existencia de un inverso, así, el nombre muy completo, y en otra como que ponía conmutatividad. ¿Ya? ¿Sí? 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 Igual se entiende. Se entiende. Pero la conmutatividad es un axioma. ¿Lo entiende así? ¿Lo entiende como un axioma? ¿O una propiedad? Creo que es propiedad. Bueno, nosotros lo vimos como un axioma. Oh, ¿Ya? ¿para qué me haces esas preguntas, profesor? ¿Para dejarme Ah, mal? sí, pues, por supuesto. Ya, No, no, pero sabía que era un axioma, era para jugar en la mente nomás. ya, perfecto. Juegos mentales. Veamos, el último problema es una función que está dada y nos dicen que es inyectiva, ¿ya? Dice CAF es una función inyectiva, o sea, no tenemos que preocuparnos por la inyectividad, ya sabemos que sí es inyectiva. Determine de forma algebraica, ¿por qué se destaca aquí que sea de forma algebraica? El conjunto Para B, no usar GeoGebra como Mac Richard, po. Mac Richard, nuestro amigo GeoGebra, ¿Here in Richard, the house? No, Richard Geo profe, Borges si yo, se llama. yo lo utilicé, después de la prueba utilicé GeoGebra. No, sí, ya te... No, pero profe, le estoy diciendo la verdad. Uy, Ya, ok. todo por culpa de la María En fin, Francisca. pero sí, es Oh, esa cierto, María se puede usar Francisca. GeoGebra para determinar el recorrido. Richard, Pero, ojito, no, eso pasa porque ayer Richard no fue a cantarle cumpleaños feliz a tío Pablo. Profesor, tampoco fue a cantarle cumpleaños feliz a tío Pablo. yo acabo de cantarle ¿Cómo que cumpleaños no, feliz al tío Pablo. compañera? Yo Sí sí me fui, yo cantó. estuve ahí. A Ay, las perdón, ¿qué tal? 0,0000 le canté. Ah, Ya, No te fuiste. oye, pero en Y fin, no volvió. Richard, a ver, elijamos a alguien al azar. Daniela Belis, ¿estás? Daniela Belis. Excelente, ya. Tiare, Rubilar. Tiare, ya, ¿estás? profe, pregúnteme a mí. Profe, Al suena como agua, si al agua. estuviera en una sesión espiritista. Vamos, yo confío. ¿Estás? Tiare, bien, Tiare apareció. Ya, Tiare, te quiero hacer una pregunta, así muy puntual. ¿Tú sabes cómo usar GeoGebra para determinar el recorrido de una función? Para determinar, sí, bien digo, ah, el conjunto B en este caso, el recorrido de una función. Profe, la verdad no, yo soy re bajo a ocupar esas cosas. Ah, ya. Al menos yo no ocupé GeoGebra. Ya, ok. Por eso aquí se destaca que sea de forma algebraica, como decía su compañera, es para que no usen otras técnicas, porque se puede hacer de otra forma. Cuando uso GeoGebra o uso la representación gráfica de la función, yo me tengo que fijar en cuáles son los i, o sea, veo el recorrido en el eje i, ¿ya? ¿Cuáles son los i que están siendo alcanzados? La forma gráfica tiene desventajas, ¿ya? Tiene desventajas que uno no puede decir de manera precisa muchas veces cuáles son los valores que se están alcanzando y tiene más o menos una estimación, ¿ya? De manera algebraica, uno pretende que lo haga como más seguro el procedimiento o la respuesta que se alcance bien, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo aprendí cómo condicionar el dominio por el profe José López, creo que se llama el otro Ah, profe. Aún no me acuerdo de todos los nombres de los profes. Y a mí pero se me olvidaba que el recorrido se veía con la misma gráfica, sincólica, lo pude haber hecho así. Y yo podía determinar el dominio que quería.
Y con lo que usted dice tiene razón, porque me acordé que el mismo profe había dicho que el GeoGebra no sabe graficar los vacíos. O sea que Claro. si en este punto no lo tomaba, debía haberse dibujado un circulito así vacío, pero el No GeoGebra lo no lo hace. hace. Exacto. Ya. Oye, sí, mal ahí que no sepa el nombre de su profe, porque es su profe de cátedra. Profe, José yo no me Luis sé el nombre de López. casi ninguno, Gonzalo se lo Espinosa, juro. presente. Gonzalo. Un Y gusto, profe. para ustedes es más fácil, porque tienen que aprenderse 6, 8 nombres de sus profes. Y nosotros, la mayoría de los nombres de ustedes. Pero mientras más participen, más posibilidades tenemos de que nos aprendamos su nombre. Profe, yo tengo muy mal la memoria. Cuando sea profesora voy a hacer todo al azar preguntando sobre el libro, diciendo, oh, aquí mi estimado alumno, aquí se llama Número Juan. 5. Alumno Sí. número 5. Sí, yo también tengo mala memoria. Sobre todo con nombre y fecha. Bien, en fin. Recorrido de la función B. Bueno, simplemente hacer nuestra definición. Todos los i en el dominio, no, mentira, en el recorrido, o conjunto llegada, perdón, tal que esos i son imágenes de algún x y ese x está en el dominio de la función, es decir, en el intervalo del menos infinito hasta el a. Yo voy a pensar en el valor a igual a 2, pero se puede hacer de manera general también, ¿ya? Entonces digo que el i sea igual a 2 más x sobre x menos 3, y de aquí tengo que despejar el x, ¿cierto? Y luego condicional a que ese x sea menor o igual que 2 en este caso, porque estoy diciendo que a vale 2. ¿Sí? Me voy a llevar esto a otro lugar. Se me quedó por ahí. Ya no importa. Discúlpeme. Así. Y quiero despejar el x, entonces multiplico. Ya sé que el x es distinto de menos 3. No, de 3. ¿Sí? Es parte del dominio, etc. Entonces queda x menos 3 por y igual a 2 más x. Queda xy menos 3y igual a 2 más x. Y quiero despejar el x, entonces digo x factor de y menos 2, no, y menos 1, igual a 3i más 2, entonces el x va a ser 3i más 2 sobre i menos 1, esto es i distinto de 1. Primera condición para nuestro recorrido, y ahora la segunda condición es que este x sea mayor o igual que, no, menor o igual que 2, que era mi valor a. ¿Sí? Entonces, me queda 2 menor o igual que 3i más 2 sobre i menos 1. Este i menos 1 puede ser positivo o negativo, no lo sé. Entonces, si el i es mayor a 1, esta cosa es positiva, ¿cierto? Sería el caso 1. Sería 2i, voy a multiplicar por él. 2i menos 2 menor o igual que 3i más 2. Y de aquí entonces queda que el i es menor o igual que 4. ¿Sí? Y el segundo caso es que si el i es menor que 1, la expresión i menos 1 es menor que 0, entonces se da vuelta la desigualdad, queda 2i menos 2 menor o igual que 3i más 2, y esto me queda i mayor o igual que menos 4. ¿Sí? Entonces, tengo estas condiciones, no,
aquí también me equivoqué, esto era menos 4, ¿cierto? Entonces tengo esa condición para el i. No, tengo que hacer la restricción, pues chiquillos, avísenme. Esta condición se intersecta con esa condición, ¿cierto? Menor a 1 y mayor o igual que menos 4 sería el i entre menos 4 y 1, así. Y en la otra sería esta condición intersectada con esa condición, que sería menor que 1, vacía, ¿no? ¿Es vacía en esa parte? Sí. Perfecto. Entonces, esta es la única situación que me da como condición para el i. Y esa condición para el i. Y no tengo más. Por lo tanto, ahí dice distinto de 1 y ahí está. Por lo tanto, el conjunto B es del menos 4 al 1. ¿Ya? La respuesta aquí es del menos 2a hasta el 1. Y claro, como yo había tomado el a igual a 2, está bien. ¿Ya? Entonces, mi función f va de el menos infinito hasta el 2 o hasta el a, hasta el menos 4 hasta 1, o este es menos 2a, toma el x y lo lleva en 2 más x sobre x más 3, no, menos 3. Y la inversa, vamos a montarlo así, para acá, la inversa, toma el i y lo lleva en esta expresión. 3i más 2 y menos 1. 3i más 2 y menos 1. Y ahí está mi expresión. ¿Sí? Sí que sí. Ahí Y estaríamos. esa es la inversa. Esa es la inversa. Esta es f Buena. a la menos 1. Este es el dominio de la inversa. Este es el recorrido de la inversa. Profe. ¿Profesor? ¿Sí? Que yo lo hice de otra forma, pero creo que también está bien. Por ejemplo, en la parte cuando usted igualó la X, arribita. O sea, no, la condicionó al dominio, eso, ahí donde está el 2 mayor o igual, ¿cierto? ¿Sí? Ya, yo eso lo igualé a 0 y resolví algebraicamente lo que me quedó. Luego de eso hice la tablita de signos y encontré el segmento. Sería como lo mismo, ¿no? Pero es que aquí necesita que el x, que esto sea menor que 2, no menor Sí, o pues. mayor que 0. No, pero es que yo el 2 lo pasé restando, o sea, Sí, ahí sí, es lo mismo. Ahí sí es lo mismo. no lo pasé restando, le apliqué el axioma de la Ya, compatibilidad. sí, todas las cosas. Sí, Ya. ahí sí. Entonces yo sumé eso, o sea, resté y me dio algo partido algo, tablita de signo y me da un segmento. Y le quité el 1. Sí, ahí es lo mismo. Sería como lo mismo, ¿verdad? No, no es como lo mismo, es lo mismo. Ah, ya. Ya, Es lo gracias. mismo, así con toda propiedad, con toda seguridad. Profe, yo hice lo mismo que lo que dijo el tío Pablo, pero usted dijo que la solución hubiese sido menos 2 por el valor que era, y mi valor de A era 6, y a mí me dio del 0 al 1. Entonces no sé si me habré equivocado, pero es que yo estaba segura de que todos los cálculos estaban bien. No, seguramente se equivocó porque la respuesta sí le da, tiene que darle así. Profe, si le envío después el desarrollo que hice, usted me dice si está bien o no, para estar preparada para la desilusión. Pero si lo envió, pues, lo subió al aula y eso es lo que vamos a revisar Sí, nosotros, lo sé. ¿o no? Y que ya me estoy poniendo ansiosa de que este está mal, si No, era Eso es recién normal. favoritismo. Corregir pruebas antes. Profe, Ah, parece que me equivoqué en un corchete. ¿Me lo perdona? no. Pucha. Oiga, mire, yo quiero decirle... Profe, Sí, dígame. al final cuando yo hacía la función inversa, Ujú. si yo le ponía de f de menos 1 de x,
Y todo eso que está, no sé, por 3i más 2 partido de 1 menos i lo cambiaba por x, igual podía ser, ¿o no? Sí, da lo Que mismo yo en la dejara. letra. Da lo mismo en la Ah, letra. ¿Ya? Lo que importa aquí es que defina quién es el dominio, quién es el recorrido y cuál es la expresión. ¿Ya? Ya. Cosas, a ver, si no hay más preguntas sobre el desarrollo de la prueba, yo le quiero hablar de cosas generales de la prueba. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Ya, cosas generales. Primero, no deje hasta última hora para subir o adjuntar archivos. Ya hay varias gente que se les cerró el cuestionario, se les cerró la prueba y no pudo subir. No, trate de trabajar con un poquito más rápido o tener mucho más en cuenta el horario de cierre para que no le pasen tragedias. Segunda cosa, cuando ve que su desarrollo tiene más de una página, lo que hace es sacar todas las fotos y esas fotos pasarlas a un solo documento, Word, por ejemplo, lo pega en Word y ese Word lo sube como PDF. ¿Ya? Porque si no, la plataforma le va a pedir un solo archivo, ¿sí? Y va a adjuntar la primera foto y todas las otras fotos de desarrollo no va a poder adjuntarla. Y eso les pasó a varios de ustedes. ¿Ya? Entonces, lo que hace es sacar todas las fotos, primero organizar las fotos en un archivo y ese archivo subirlo, no subir una foto o de a una foto. ¿Ya? Para eso tiene dos opciones. O saca la foto y la pega en Word o en el celu, por ejemplo, si lo usa para sacar fotos, puedes descargar la aplicación que se llama Cam Scanner. ¿Ya? Cam Scanner le saca foto y lo pasa directamente a PDF. Y si saca otra foto, lo añade como una página adicional al PDF. Y sube ese archivo. ¿Ya? Pero, profe, si yo le mando la foto, ¿Mm? igual está bien bonita, hacer una foto tal cual de mi cuaderno, igual le Sí, sirve. pero cuando es una foto, Richard, cuando es una foto funciona bien. Pero si son dos fotos, el sistema te va a permitir subir una. ¿Ya? Pero, profe, yo subí 3. ¿Pudiste subir 3 fotos diferentes? Yo subí 3 fotos. Profe, en Yo la de subí 2. funciones estaban permitidas máximo 3, Yo, decía. Ya, bueno, a veces condicionamos a que sea solo un archivo. Ojo con eso. Profe, ¿sabe profe, qué? En la de me axiomas, hizo... como que aparecía la opción de foto y yo después traté no me despacio que la escribí rápido en teclado, pero aparecía como una foto y después no me dejaba subirla. Así que ahí me trolearon. Ya. Bueno, pero ahí, atento con la subida de archivos. Y lo otro, aprenda comandos LaTeX, porque en la plataforma se puede escribir en LaTeX, así como lo está escribiendo Pablo Fuentes, ¿sí? Hay una serie de comandos que le van a servir para escribir las respuestas. ¿Ya? /infinity es para el infinito. ¿Ya? Y siempre, claro, con los dos signos peso, y ahí se los lee como signo matemático, como lenguaje matemático. Eso, pero aprenda LaTeX. Profe, ¿cuántos puntos tenía el desarrollo? Porque me acabo de dar cuenta que me equivoqué 20. porque hice lo mismo. No, 50% de la prueba. Repsai. No. 20. Y aquí hice lo mismo que tío Pablo, pues entonces tiré el número que me dio en el lado de la desigualdad hacia el otro lado. Y no la pasé restando, le mantuve el mismo signo, en eso me equivoqué. Ya, eso qué es un rollo. error. Eso es un error. Sí. Ya, bien, pero bueno, mucho ánimo. Espero que haya sido una buena prueba, una bonita primera unidad. Como dice la Biblia, se vienen tiempos peores. Pero no se asuste, no se asuste. Lo que viene también es súper entretenido, súper interesante, y porque abordamos el concepto de infinitesimal, infinitamente chico. ¿Ya? Oh, profe. Estamos pasados de la hora. Les agradezco su conexión, su participación, y los invito a seguir estudiando, chicos. No desanimen. ¿Ya? Es solo una prueba, es solo la primera prueba, pero yo espero que haya tenido buenos resultados. ¿Ya? Ojalá, profe. Es todo. Chao, Ojalá que me profe. evalúen con cariño. Chao. Chao, Chao. profe, Profe, que esté bien.